Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Carla Ramos, representante de Navdaña Internacional para América Latina. Navdaña es una organización que surgió en la India por iniciativa de Vandana Shiva, famosa guerrera ecofeminista que lucha a favor del derecho alimentario y el acceso a las semillas. Navdaña en la India se preocupa de la democracia, del acceso a la tierra, tienen programas como la semilla viva, el suelo vivo, la comida viva, la agroecología y el ecofeminismo. Y a partir de esa labor importantísima que han ido desarrollando en la India, se ampliaron a nivel internacional para tratar de incidir en la sociedad de una forma más amplia. Dentro de esa estrategia tienen representantes en América Latina. Carla es una de ellas. Y Carla tiene también su propia historia de cómo llegó a través de sus intereses, inquietudes, investigaciones que partieron del área académica en busca de una justicia global a favor de las semillas y de la alimentación. Y de eso nos va a hablar el día de hoy. Como siempre, quiero recordarles que Radio Semillas se mantiene gracias a aquellos y aquellas de ustedes que nos aportan mensualmente para sostener este proceso. Y las personas que lo hacen tienen una serie de beneficios. En este caso, quiero hablarles de Libros Cóndor, una tienda de libros en línea ubicada en Santiago de Chile, que venden libros justamente centrados en la regeneración ecológica y social. Entonces, entre sus títulos tienen, por ejemplo, Manual de Manejo Holístico, Apicultura Natural, Cúpulas de Tierra Optimizadas, Muros y Revoques de Tierra, Pariremos con Placer, es decir, una gran gama de temas que trabajamos quienes estamos en este sendero de regeneración. Libros Cóndor nos ofrece un 8% de descuento en todos los productos de su sitio. Les recomiendo que lo visiten en espacioregenera.com. Ahí van a encontrar el enlace a Libros Cóndor. Eso es, y espero que estén pasando excelente estos tiempos de mucho. Acá estamos en verano, estamos con un verano fuertísimo, pero también ha sido un año muy especial porque se da este proceso que vive la Luna cada aproximadamente 19 años, donde está en oposición directa al Sol. Y acá hemos estado comentando en Ecuador con algunas amistades que las dos últimas lunas llenas, la del Inti Raymi, la del solsticio de verano y la de julio, han sido sumamente fuertes y han removido muchas cosas internamente y en las relaciones. Así que espero que estén transitando este tiempo con curiosidad, apertura y bienestar y que todas sus relaciones se fortalezcan. Un abrazo y nos vemos la próxima semana en Radio Semilla. Hola, Carla Ramos, bienvenida a Radio Semilla. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Javier, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. No, un gusto y gracias a ti por haber dado el tiempo para que podamos hacerte esta entrevista. Cuéntame un poco, tú eres mexicana, pero estás viviendo en Santiago de Chile, muerta de frío. Sí, muerta de frío. Está helado aquí en Santiago. Hoy finalmente salió el sol después de más de una semana de lluvia. Pero sí, bueno, me encuentro aquí en Chile porque mi esposo es chileno. Entonces, él me trajo para acá. El amor hace esas cosas. El amor. Cuéntanos un poco. Hoy vamos a hablar de la organización Navdaña, que se dedica a luchar en defensa de las semillas a nivel global. Pero siempre queremos conocer más de la persona que estamos entrevistando. Entonces, cuéntanos un poco de dónde vienes tú, cuál es tu situación, cómo fue tu infancia, dónde creciste. Bueno, yo soy mexicana, pero yo crecí en Estados Unidos, crecí en Texas, cerca de Houston. Y bueno, mi crianza fue muy entre los dos países y también fue muy lindo, muy latinoamericano, porque en donde vivía justo había una comunidad de latinos, de colombianos, argentinos, venezolanos, mexicanos, de todo tipo que me rodeaba. Entonces, siempre tuve mucho roce con mi cultura mexicana y bueno, también está muy cerca, entonces siempre íbamos y veníamos. Y bueno, fue una infancia donde se vio muchos contrastes, ¿no? Entre los contrastes de la vida de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos la vida de cómo es ser inmigrante,
pero también las desigualdades que se veían regresando a veces a México, especialmente porque nos íbamos manejando mucho, entonces se veían todo el espectro de realidades que existían entre los dos países. Y eso fue algo que a mí me marcó mucho. ¿Cómo lo sientes? ¿En qué sentido te marcó? Pues cuando uno es chiquito no entiende mucho por qué existe tanta desigualdad. Porque existe la desigualdad entre gente. Si yo me veía igual que la gente con quien yo veía los estadounidenses, con quien me rodeaban en la escuela, por ejemplo, pero ahí dentro también, con esa comunidad latina también había discriminación, obviamente. Pero también el contraste de cómo era vivir en México, la pobreza a veces rural que se veía en la frontera, que cruzas la frontera y hay un mega super mall, y después cruzas la frontera de vuelta a México y es totalmente distinta la realidad. Y yo no entendía cuando era niña por qué eso era así. Y eso a mí me levantó una curiosidad social muy importante que todavía informa mucho de quién soy. ¿Y eso te llevó a estudiar qué? Entonces yo me volví antropóloga. Ah, qué lindo. Estudié antropología y geografía. Y bueno, yo empecé en estos temas de alimentación, de semilla, de ecología, en realidad porque a mí me interesaba mucho la alimentación, porque claro, siendo mexicana en un país distinto, la comida se vuelve aún más importante, porque para nosotros los mexicanos la comida es sumamente importante, nuestras tortillas, tamales, el chocolate, las salsas, todo. Entonces siempre eso fue como un punto de curiosidad de que nuestra cultura está sumamente interlazada con nuestra alimentación. Y bueno, cuando yo me fui a estudiar por renta de estudiante, me fui a vivir a una área de la ciudad de Austin, Texas, donde yo estudié, que era una comunidad muy marginalizada, latina y afroamericana. Allí estábamos muy cerca de varios huertos urbanos que se habían hecho, donde yo empecé a hacer voluntariado durante la universidad. Y ahí viví también esos contrastes que estaba platicando hace un momentito, donde estos huertos era para gente con dinero, gente que venía de otras partes de la ciudad que podían pagar la alimentación orgánica, mientras que estábamos en medio de un barrio muy pobre, con mucha escasez de alimentación, lo que en inglés se llama como los desiertos alimentarios. Pero esos mismos vecinos no tenían acceso a la comida que estábamos ofreciendo en este huerto. Pero a la vez el proyecto del huerto era un proyecto muy hermoso porque estábamos al lado del huerto urbano más antiguo de todo Estados Unidos y era un proyecto orgánico, totalmente agroecológico, aunque ellos no lo llamaban así, donde usábamos interconexiones de animales, había comida silvestre y había toda una comunidad muy bonita alrededor que generaba mucha economía local. Pero entonces yo empecé a trabajar con la comunidad marginalizada que estaba alrededor nuestro para tratar de generar vínculos, generar lazos. Y justo en la universidad tenía una profesora que fue como una mentora mía que también le interesaban mucho estos contrastes desde la antropología. Y ella me guió mucho en encontrar el punto entre activismo, antropología, alimentación, trabajo social, para efectivamente llevar esta comida orgánica tan llena de nutrientes, tan rica, a la comunidad que nos rodeaba. Qué excelente. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados de ese trabajo? Bueno, en realidad no tiene un fin feliz, porque también en esa misma época la ciudad estaba viviendo un proceso de gentrificación muy, muy fuerte. Entonces, esta área de la ciudad donde yo vivía rápidamente empezó a gentrificarse, que significaba que mucha de la gente ya no podía sustentarse ahí, ya no podía vivir ahí, se empezó a salir y se empezó a meter muchísimo comercio más nuevo, se empezó a destruir y el huerto donde yo hacía voluntariado trabajó casi más de 15 años, pero al final ya no podían pagar para mantener el terreno, entonces lo tuvieron que vender. Y todavía existen varios de los huertos urbanos, pero ya es totalmente otra realidad. Ya no está, todavía existe parte de la comunidad que estaba ahí antiguamente, pero ya es muy distinto. ¿Puedes explicarnos un poco qué es la gentrificación y darnos ejemplos, tal vez?
Bueno, la gentrificación es lo que pasa cuando una parte medio históricamente marginalizada o descuidada, por ejemplo, en el ejemplo de la ciudad de Austin, la parte este de la ciudad, básicamente toda la gente afroamericana, la gente latina, la gente inmigrante fue designada a vivir al parte este de la ciudad. Y era una parte de la ciudad totalmente descuidada. O sea, yo tenía vecinos que, por ejemplo, en esa época, que era 2013, no tenían agua que corría de la municipalidad, no tenían servicios públicos que les llegaba. Era muy olvidada esa parte de la ciudad, que es un síntoma del racismo institucional. Y bueno, entonces lo que empieza a pasar es cuando empieza a llegar dinero, empieza a llegar nuevas empresas, especialmente en este ejemplo las empresas de tecnología, pero puede ser de cualquier cosa, empiezan a comprar estos terrenos que son baratos dentro de todo y empiezan a hacer movidas para estos terrenos que son quizás grandes. Por ejemplo, yo vivía en una casa que tenía 1,5 acres porque estaba al lado de un arroyo que podía inundarse, aunque gracias a Dios nunca pasó. Pero es un terreno bastante grande y se empiezan a hacer movidas para que ya la designación de ese terreno ya no sea para una casa individual residencial, sino para un edificio, para múltiples casas. Y eso es como se empiezan a cambiar las legislaciones de la planeación urbana para efectivamente meter más gente en la área más marginalizada de la ciudad, porque es la área más que se requiere menos recursos para poder comprar el terreno. Pero eso es lo que pasa al final del tiempo, es que el valor de la propiedad sube y entonces los impuestos que se tienen que pagar en la propiedad se suben igual, porque están ligados al valor del terreno o el valor de la casa. Entonces, poco a poco, aunque esa comunidad sea dueño de esa casa por varias generaciones, igual tienes que estar pagando los impuestos, entonces ya se vuelve inaccesible. Y lo que pasó en esa parte de Austin es que los impuestos subieron unos 200% hasta 700% en un periodo de 5 años. Y lo que eso hace es que desplaza la comunidad histórica de un lugar a favor de nuevo negocio o nueva empresa, que al final del día lo que hace es una ruptura comunitaria. Ya, ¿y qué pasa con la gente que tiene que salir? ¿A dónde van? Pues a veces depende, mucha gente, depende también del ejemplo de la ciudad. Por ejemplo, vemos el ejemplo de San Francisco, que mucha gente se vuelve gente que tiene que vivir en la calle porque no tiene otra opción. A veces si hay otra parte de la ciudad que también está accesible para esa comunidad, se van para allá. Pero lo triste es que se habla mucho del desarrollo, de mejorar la seguridad de la ciudad, que normalmente esa es como la excusa principal, y del mejoramiento de la ciudad y así, pero está totalmente oculto qué es lo que le pasa a esa población, qué es lo que le pasa a esa gente, a dónde se va, cómo tiene que vivir, y los desplazan más y más de los centros de la ciudad donde normalmente tienen que trabajar. Y en Estados Unidos obviamente hay un gran problema de no hay transporte público. Entonces también cómo esa gente puede llegar a los servicios, sus trabajos. Y es algo que mucha gente quizás tiene que vivir en un solo departamento. O sea, se genera pobreza, se agudiza la pobreza. Gracias, Carla, por darnos esa guianza de lo que es la gentrificación. Ahora, sí, ese es un tema que yo quiero también tratar en algún otro episodio concretamente, porque hay gentrificación de muchas cosas en realidad. Y siempre hay un aspecto que como que trata de basarse en una cultura popular, ya sea el espacio urbano, como tú dijiste, o en la gastronomía, ¿no es cierto? Pero acabas consiguiendo algo que culturalmente es falso, es como una postal nada más, porque en realidad la gente que hizo la cultura de ese barrio ya no está. Y ya no hay una vida real de comunidad, sino solamente los aspectos exteriores. ¿Cómo ves tú eso? Sí, es exactamente así. O sea, la excusa es queremos vivir en un barrio artístico, bohemio, auténtico, con comunidad de verdad. Y yo cuando hablaba con los vecinos, en particular los vecinos latinoamericanos, porque obviamente tenía una relación más estrecha con ellos, tenían una comunidad de verdad. Que habían luchado, o sea, era una comunidad que había enfrentado muchísima dificultad juntos y habían, a través de su activismo y a través de su lucha, habían logrado que esa parte de la ciudad fuera vivible, porque antes, hace 30, 40 años, no lo era. Entonces, todos esos beneficios que esta gente nueva que viene percibe y quiere como participar en, pero no tiene ningún
arraigo de verdad y tampoco tienen la humildad de hablar y acercarse con la comunidad que ha existido por varias generaciones. Y eso era lo que mucha de la gente nativa de esa comunidad me decía, que nadie hablaba con ellos, que nadie se acercaba, que nadie trataba de genuinamente participar en esa comunidad, vincularse con ellos, sino simplemente querían vivir todos los beneficios que fueron fruto de su lucha. Y al final del día los desplazan, era como una forma, o sea, había mucho enojo, mucha rabia, obviamente, porque se sentían muy utilizados. Entonces, toda esa cultura, o sea, yo ya me fui hace varios años de esta ciudad, pero cuando he regresado no se vive igual, para nada. O sea, el lugar es como una maqueta de lo que genuinamente, lo bello que tenía, que es la gente, la comunidad, el conocimiento que tienen de su barrio. Todo eso desaparece cuando se va la gente. No se puede recapturar. Me parece un ejemplo excelente que acabas de dar, aunque nos desviamos bastante del tema. Oye, tienes una mezcla de acentos muy graciosa. A rato se nota la vida en Estados Unidos, la base es México total, pero por momentitos se te sale el dejo chileno así. Qué chistoso. Bueno, Carla, ¿y cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo es que te fuiste acercando hacia este tema de Navdaña y las semillas? Bueno, yo después de terminar la universidad, antes de eso yo emprendí un mini negocio para recolectar alimentos silvestres de las áreas alrededor de Austin, que tiene varias ecorregiones alrededor, para venderlos a restaurantes como de alta cocina. Y bueno, ahí como que ya estaba súper metida en el tema de la política. También pasaron varias cosas que trataron a nivel de la ciudad, el gobierno de la ciudad, tratar de legislar los huertos urbanos, y hubo una lucha muy grande para poder tener el derecho de poder sembrar y plantar y tener una granja o un huerto urbano dentro de la ciudad, que previamente no había ninguna legislación. Entonces, bueno, con todo este tema político, también personal, y un vínculo muy ya como cercano a la naturaleza que me rodeaba, me fui a estudiar una maestría en estudios de desarrollo internacional en Francia. Y estudios de desarrollo suena como muy X, pero eran como las políticas nacionales y hasta internacionales del rumbo de desarrollo económico, político, social de los países, de las organizaciones, de la sociedad civil. Y dentro de eso, yo llegué con todo este rollo que traía de Austin, y hablé con la encargada de la maestría y me dijo, ¿conoces a Vandana Shiva? Y yo la había escuchado hace como varios años atrás, pero no estaba al frente de mi conciencia. Dijo, mi sueño es mandar a una antropóloga a su huerto y a su organización para hacer una investigación, para saber exactamente qué está pasando allá. Y esto me lo dijo al principio de la maestría. A mí totalmente se me olvidó, pasé todo el año y al final me acordé y dije, ¿sabes qué? Hagámoslo. Y me fui a la India a hacer un estudio etnográfico para mi tesis de maestría en el huerto de Navdanya. En Dehradún. En Dehradún, sí. Lo conocí hace muchos años ya. Sí, es muy lindo. Y bueno, ahí llegué justo en la época de cosecha de todos los granos, de trigo, de cebada, tienen un montón de cosas. Y también me tocó muchísima suerte porque a mí lo que me interesaba era qué se está haciendo en el terreno de Navdanya. O sea, con su red, con los campesinos directamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está funcionando? Y justo me tocó que una vez al año hay una época donde los coordinadores de Navdanya traen a mujeres de distintas regiones de todo India, mujeres líderes de comunidades, al huerto para hacer talleres de aprendizaje, talleres de conciencia política, talleres de todo tipo, dependiendo de la necesidad de la comunidad. Y justo me tocó en esa época. Entonces yo pude conversar con un rango de diversidad de mujeres tan increíbles de todo el país. Y bueno, ahí empecé, y ahí en el huerto conocí a la doctora, y ahí me empecé a acercar más directamente con Navdanya. Cuéntanos un poco de quién es Vandana Shiva y cómo empezó Navdanya.
Bueno, la doctora Vandana Shiva es una activista sumamente importante dentro del espacio ecológico, el espacio de la semilla, el espacio de la agroecología y del campo. Y ella empezó la organización en los 80s, cuando empezaron como los temas del patentaje de la semilla, bueno, un poco previo, pero también empezó a agudizarse de una forma muy increíble los efectos de la Revolución Verde en India. Entonces la doctora Shiva vio una necesidad de empezar a conservar estas semillas antiguas, milenarias, nativas de India, que en India hay una biodiversidad increíble que se estaba rápidamente perdiendo por el patentaje de las semillas, también por el monocultivo, las semillas híbrido y en algún momento las semillas genéticamente modificadas. Entonces ella empezó a conservar y a plantar estas semillas, manteniéndolas vivas, manteniéndolas en el ciclo de evolución, de coevolución con su medio ambiente. Y bueno, en eso empezó a empezar a tener contacto con comunidades también, como comunidades que habían sido afectadas por las consecuencias muy graves de la Revolución Verde, a trabajar con ellas para hacer la transición de la agricultura química basada en agroquímicos a una agricultura basada en la biodiversidad, en agroecología. Hacer esa transición lentamente también para ayudar a que esos campesinos tuvieran sustento económico. Y bueno, eso empezó con la semilla y se fue ampliando a un nivel nacional, a un movimiento enorme, totalmente de las bases, donde los campesinos entendían qué significaba la semilla, qué significaba no plantar con químicos, porque las semillas híbridas, las semillas genéticamente modificadas no se pueden cultivar si no tienen agroquímico, fertilizante químico, si no es en monocultivo. Entonces, los campesinos, sabiendo cuáles eran las consecuencias, porque eran consecuencias vividas, cercanas, empezaron a tomar también el tema. Y con eso, a través de los años, de los 30 más años de Navdanya, se ha vuelto un movimiento extremadamente fuerte dentro de la India, tan así que el UPOV no existe en India, gracias a ese movimiento, totalmente las bases campesinas. Cuéntanos un poco a qué te refieres con el UPOV. Bueno, yo personalmente no soy tan experta del UPOV. Yo veo las cosas más sociales menos como de los tratados. Pero es una serie de tratados. Bueno, tú me puedes corregir, Javier, porque tú sabes un poquito más que yo de este tema. Pero de lo que yo entiendo son una serie de tratados distintos que regulan exactamente estos temas del patentaje de derechos como de privatización, y también dentro de ellos tienen muchísimas estipulaciones para las semillas, donde quién las puede, si las pueden conservar, si las pueden reproducir. Y bueno, gracias a eso en India, estas regulaciones, estas restricciones en los campesinos, en las semillas, no existe. Algo que fue gracias a este movimiento nacional que se armó. Y cuando dices que es enorme, ¿a qué te refieres? ¿Tú conoces cifras como para dimensionarlo? Mira, el 93% o algo así de la población de India tiene algún vínculo con el campo. Un porcentaje, o sea, vínculo. No sé, no me acuerdo exactamente, hace mucho tiempo que no veo la cifra, pero por ahí del 60% de la población es rural, trabaja el campo, vive directamente en el campo. Es un porcentaje enorme. Acá yo me jacto que en Ecuador todavía es del 30% y eso ya es enorme, porque en los países del norte global es entre el 1 y el 3% de la población la que se dedica al campo. Exactamente, y también estamos hablando de unas proporciones de población enormes. O sea, estamos hablando de la población de uno de las, o sea, el porcentaje de la población de uno de los países más poblados del mundo. Entonces, imagínate la cantidad de gente. Entonces, por ejemplo, hubo un momento donde me estaba contando una compañera que llegaron más de 1 millón de campesinos a Nueva Delhi a entregarle una carta al primer ministro de ese momento en los 90s acerca de la exigencia de la protección de la semilla. Entonces, cuando se movilizan los campesinos, aparte son muy organizados, estamos hablando de unas proporciones de personas muy grandes por tanta gente que tiene vínculo con el campo.
Y dentro de Navdaña, ¿cuánta gente participa más o menos? Bueno, Navdaña como está estructurada, Navdaña en India, como está estructurada, es más bien como una red y un movimiento. Entonces hay coordinadores que son nativos de sus propias regiones, que trabajan con Navdaña y trabajan directamente con comunidades, particularmente de mujeres, para apoyarlas en esa transición de la agricultura química a la agricultura agroecológica basada en la biodiversidad, a cultivar sus propias semillas, a conservar sus semillas a nivel de casa, a nivel comunitario. Entonces, hay coordinadores en toda área de India, en particularmente se enfocan más en el norte, porque ahí está el huerto modelo, pero están en todo el país. Tienen como 4 bancos de semillas de Navdaña principales, pero han ayudado a construir cientos de bancos de semillas en distintas comunidades. Y muchas veces, como funciona la estructura de Navdaña, es que Navdaña no está metido en toda área. Lo que hacen es que empiezan a conversar para que los mismos campesinos tomen el tema y ayuden a los vecinos, a sus conocidos, a su familia. También los capacitan para que tengan ese conocimiento técnico, práctico, también cultural y social para hacer esa transición. Entonces, muchas veces se les escapa de la mano de una buena forma de los coordinadores, porque ellos como que inician el tema, pero después la comunidad va y corre sola y se hace solo, poco a poco, lentamente, pero se va ampliando, así. Entonces, es muy amplio, pero muy descentralizado totalmente. Excelente. Yo justo estoy con la página ahorita en Navdaña. Ellos dicen que han trabajado como 30 años ya. Sí. Ujú. Y dicen que dentro de ese tiempo han dado entrenamiento, charlas, talleres, alrededor de 750,000 granjeros y granjeras. Sí, sí, Es, y yo creo que ya quizás hasta son más, pero sí. es tremendo. Y han trabajado ya en 22 estados de la India, construyendo en ese entonces, cuando la página se hizo, más de 150 bancos de semilla comunitarios. Y han rescatado más de 4,000 variedades de arroz Sí, en este tiempo. solamente del arroz. ¿Y por qué esta fijación en el arroz? Bueno, el arroz sabemos que es una planta que su origen es en Asia y por la gran diversidad de ecosistemas que existen en India, tenemos, o sea, ecosistemas montañosos, desiertos de la costa, una diversidad enorme de ecosistemas. El arroz en India se ha podido diversificar de una forma que no existe en otro país. O sea, hay tantas variedades que pueden resistir y también el arroz en India, bueno, en muchas partes de Asia es un alimento clave, es un alimento fundamental, principal de todos los días. Entonces, mucha gente su dieta depende del arroz. Y con tanta diversidad de variedades, también encuentras una gama de adaptación a distintos ecosistemas. Por ejemplo, hay un caso que es muy, muy importante y que siempre lo destacamos para enseñar exactamente este ejemplo del poder de la semilla, que hubo una tormenta tropical que pasó en Orissa, en un estado de India, y devastó muchísimo campo y exactamente la cosecha de arroz. Y también hizo que el mar se elevara y que contaminara muchísimo campo, lo salinificara. Entonces, Navdaña justamente tenía una variedad de semilla de arroz que podía resistir las aguas saladas, que fueron adaptadas para crecer en exactamente ese borde del agua dulce y el agua salada. Y se lo repartieron a estos campesinos para que pudieran levantarse de nuevo, tener alimento de todos los días de nuevo. Entonces, el arroz tiene esa tremenda, tal como en América el maíz, tiene una gran capacidad de adaptación y una gran capacidad de generar nutrientes, una diversidad de nutrientes dependiendo de la variedad. Entonces, por eso es muy importante como algo, un sustento de día a día de los campesinos. Sí. eh, También hay otra cosa que quería preguntarte. Vandana
es percibida internacionalmente como una de las más importantes voceras del ecofeminismo. Ujú. Me imagino que eso lo trabaja Navdaña, de hecho, no es solo Vandana. Cuéntanos un poco de ese aspecto. ¿A qué se refiere el ecofeminismo y por qué Vandana es vista así como un ícono? Bueno, lo que nosotros trabajamos en Avdania, la visión del ecofeminismo de la doctora de lo que yo puedo hablar a su visión, es una visión, es filosófica, pero también tiene un arraigo muy directo con las experiencias que se viven en la India, que al centro de esta coevolución de la semilla, el cuidado del campo, el cuidado de la alimentación, el cuidado de la familia, de la comunidad, está la mujer. La mujer es sumamente importante en estas interrelaciones que se generan en el campo. Y como bien sabemos, históricamente la mujer ha sido, por sistemas patriarcales, no dado su lugar o su valor, pero las mujeres son las que están más cercanas a estos procesos de cuidado de la tierra y bueno, de todo lo demás. Entonces, lo que se vive en India es exactamente eso. ¿Por qué Navdanya ayuda y principalmente trabaja con las mujeres? Porque las mujeres son las que están a frente de alimentar todos los días a su familia y tener ese cuidado con su familia de alimentar con comida llena de nutrientes, sin agroquímicos, sin peligro. Entonces eso, la doctora Shiva, viendo esa realidad, siento yo que lo tomó para un sustento filosófico de que tenemos que darle su lugar a la mujer. Tenemos que reconocer la contribución y las interconexiones que existen entre la mujer y el campo. Y eso aplica a un nivel global, no es solo en India, se ven en todas partes. Las mujeres son las que conservan la semilla, las que saben qué semillas plantar y qué no, cómo distinguir entre distintas plantas, distintos alimentos, etcétera. La mujer ha sido central en todo eso. ¿Cómo lo sientes tú en relación a América Latina ahora que has estado viviendo en México y en Chile? Porque sin discutir en absoluto lo que acabas de decir, y sin duda en la India es 100% así, y yo me pregunto cómo es realmente el rol en nuestros países latinoamericanos, porque sí hay una intervención fuerte también de los hombres en la agricultura. ¿Tú lo ves muy distinto a lo que ocurre en India o encuentras paralelos? Mira, yo creo que es difícil generalizar, ¿no? Porque hay tanta diversidad de cultura y la agricultura no se puede separar de la cultura, no se puede separar, es tal como en la misma palabra, tiene la palabra cultura dentro, o sea, es esa interrelación entre el humano y el campo, que se manifiesta de una forma distinta en cada cultura y en cada lugar, dependiendo de las necesidades, dependiendo de varios factores. Entonces yo creo que es muy difícil generalizar, pero también veo que, por ejemplo, en México he visto que las mujeres son las quienes saben qué escogen las semillas para plantar para el siguiente año. Ellas son las que se encargan de conservar el maíz, por ejemplo, y escoger. También son muchas veces las que se van al mercado a vender sus productos. Son las que también, por razones de distintas razones, especialmente en México hay mucho abandono del campo, las mujeres son las que se quedan. Entonces ellas son las que mantienen esas culturas, esas formas vivas. También son las que lo traspasan a las siguientes generaciones. Yo también aquí en Chile, bueno, eso lo veo muy directamente en México. En Chile también veo que en las comunidades mapuches, por ejemplo, del sur de Chile, también son las mujeres que hacen lo mismo, escogen qué se siembra, saben cuándo sembrar y cuándo no, y son las que están manteniendo los tiempos de siembra. También son las encargadas de traspasar ese conocimiento a las segundas generaciones, a las siguientes generaciones. Entonces, siento que eso tiene eco, del ecofeminismo tiene eco en varias circunstancias también en América Latina. Excelente.
Bueno, respecto a esto que me cuentas, acá en Ecuador yo veo que hay una situación similar en el sentido de que la huerta familiar de la cual se alimenta la familia tradicionalmente es un espacio de trabajo de las mujeres y ahí es donde se preserva la mayor diversidad. Pero lo que me da curiosidad es el hecho de que también hemos visto un interés muy grande en los hombres Mm. de acercarse al cuidado de las semillas y tenemos muy buenos guardianes también que son hombres, de hecho. Yo no sé si es una transformación más de nuestros tiempos o si es algo que en algunas regiones de Latinoamérica sí estuvo ahí, ¿no? Pero es una cosa a la que sí le hemos dado mucha apertura, porque a la final, si todas y todos nos involucramos, es mejor. ¿Cómo ves tú eso? No, sí, exactamente. Yo creo que estamos en un momento súper crítico para poder preservar la biodiversidad, la agrodiversidad que tenemos. Entonces yo creo que este no es el momento para distinguir el rol de género en estos temas. Es momento de apertura, de que nuestra opinión, más gente involucrado, mejor. Más gente está involucrada en este cuidado, mejor. Entonces, yo creo que el ecofeminismo más bien apunta a un reconocimiento del rol histórico de la mujer y de la importancia de la mujer en desarrollar esta biodiversidad. Pero actualmente estamos en un momento de degradación de biodiversidad tan agudizada, tan espantosa, que quien sea, quien se pueda involucrar, mejor. ¿Y los niños y niñas? Ay, esos son, en nuestra opinión, más clave. O sea, Navdania, tal como Navdania Internacional, trabajamos muy directamente con las escuelas también, enseñándoles de dónde viene su alimentación, cómo sembrar, cómo cultivar. Navdania Internacional, por ejemplo, tenemos un proyecto con las escuelas. La sede de Navdania Internacional está en un pueblo al norte de Roma, que alrededor del lago de Bracciano, y ahí tenemos varios programas con escuelas, con niños de distintas edades, para enseñarles sobre la biodiversidad y la agrobiodiversidad que existe alrededor de su región, llevándolos a huertos que están ahí cerca y dándoles toda una educación ecológica, agroecológica, holística, sobre el cuidado del agua, el cuidado de los suelos, el rol de los animales dentro de la agroecología, para que ellos lo vivan. Y eso ha sido un proyecto muy bonito porque al final los niños se apoderan de ese conocimiento y empiezan a jalar a sus papás, a sus abuelos, a sus amigos, a tener conciencia y otra mirada sobre su entorno. Y eso para nosotros, para mí es súper clave porque los niños son como esponjas. Entonces, si los vas educando y vas dando ese conocimiento, tú también estás plantando una semilla en los niños que no sabes cómo va a brotar y cómo va a crecer, y qué efecto va a tener, pero les cambia la vida. Es algo muy bonito. Oye, saltaste ahorita de la India que estábamos hablando a Sí, Navdaña Internacional. disculpa. Cuéntame un poco de qué se trata Navdaña Internacional, dónde están trabajando, cuál es la diferencia con Navdaña India. Claro, sí. Bueno, Navdanya India es como el movimiento y la organización madre de la organización Navdanya Internacional, a cual yo formo parte. Navdanya Internacional fue creada en 2011-2012 para expander a un nivel global las experiencias, el conocimiento, el movimiento de la India, a quien sea que quisiera ser parte, y eso se expandió al principio con la campaña de Seed Freedom o de Semillas Libres, que se armó como un movimiento global. Y también fue, o sea, a nivel internacional, las cosas que pasan con la semilla no solo pasan a un nivel nacional, pasan a un nivel internacional. O sea, estamos lidiando con multinacionales que implementan modelos industriales globalizados, ¿no? Que afectan a regiones enteras. Entonces, para expandir la fuerza que tuvo y que sigue teniendo el movimiento de Navdanya en India a un nivel internacional, se fueron generando vínculos con distintos actores, distintos movimientos de la sociedad civil,
Porque cuando uno habla de la semilla, no solo está hablando la semilla, sino también está hablando y evocando al mismo tiempo los suelos, el agua, la biodiversidad, la cultura ancestral, la alimentación, la salud, el clima, todo eso. Entonces, es importante generar vínculos dentro del movimiento de semillas con todas esas áreas distintas, con todos esos expertos, con toda la gente que está trabajando estos distintos temas, porque la semilla abarca todo eso. Entonces a eso se dedicó el movimiento de semillas libres de Navdanya Internacional, y desde entonces se pudo generar varias redes en distintas partes del mundo que se mantenían interconectadas. O sea, era el mismo modelo que Navdanya en India, totalmente descentralizado, pero nosotros hacíamos capacitaciones, talleres, eventos, distintas cosas para poder acercarnos a la gente para hablar de estos temas, las interconexiones de estos temas, porque era importante en un momento donde se estaba agudizando el tema de los transgénicos. También en ese momento, por ahí de 2012, se había renovado el permiso del glifosato en Europa. ¿Qué implicaba eso? ¿Por qué afectaba a la gente en su día a día? ¿Cómo interconectar el movimiento que está trabajando en el cambio climático, que tiene que ver con la agricultura industrial, con la gente que está trabajando el tema de la semilla? Entonces, esto fue una campaña que duró desde el 2012 hasta el 2017-18, que fue un enfoque muy fuerte en el tema de las semillas y sus interconexiones, y se logró iniciar varias redes de guardianes de semillas en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en Portugal, en Grecia, ya estaban, pero era fortalecerlos, ayudar a su articulación y que siguieran adelante. Bueno, aquí nosotros también, bueno, la directora Ruchi Shrove también estuvo mucho aquí en América Latina en esas épocas. Así te conocimos a ti, Javier. Entonces, Navdanya Internacional de verdad es como el proceso de expansión natural del movimiento de Navdanya en India para llevar estos temas a un nivel global. Es bonito cómo se van dando estos tejidos. Yo no sabía que Navdanya Internacional empezó más o menos por el 2012, ¿no? Yo pensé que ya venía de antes. Y yo, de hecho, conocí a Vandana y a Ruchi cuando nos encontramos en Ollantaytambo, en Perú, donde nosotros veníamos llevando ya el trabajo que tenemos acá en Ecuador desde el 2002. Y fuimos concretamente con la idea, tanto mi persona como Alba Portillo de la Red de Semillas de Colombia, Sí. fuimos con la propuesta de que se haga una red latinoamericana que luche por la libertad de las semillas. Y me parece que ahí fue donde nos contagiamos del término del Seed Freedom, ¿no? La libertad de las semillas. Y la red se llamó inicialmente Red de Semillas Libres de las Américas. Y sí, pues es una cosa que yo aprecio mucho justamente, es esta capacidad de tejer en lugar de imponer, incluir, meter bajo un mismo paraguas, sino más bien de tejer con las personas que ya están haciendo un trabajo así. Y por eso nosotros siempre hemos tenido un gusto enorme en interactuar con Navdanya Internacional. Pero tú dijiste que la campaña de Semillas Libres terminó 2017-2018. ¿Por qué y qué está pasando ahora con todo eso? Mira, no terminó exactamente, sino más bien como es la vida y son las cosas, se fue evolucionando, fue cambiando, fue ampliándose. Porque en ese momento el enfoque principal era la libertad de las semillas, que las semillas que la gente tuviera acceso y el conocimiento técnico también de poder conservar, criar, regenerar las semillas de sus áreas. Pero como dije, uno no puede solo hablar de la semilla porque la semilla evoca tantas cosas. Entonces, semilla sigue siendo una parte fundamental de nuestro centro, pero también encontrábamos que como iban evolucionando las amenazas que enfrentaba, no nada más las semillas, sino el movimiento agroecológico, se tenía que expandir los temas en que hablábamos. Teníamos que hablar de las otras interconexiones que llevaba la semilla de una forma un poco más profunda. Entonces, tal como nosotros
en Abdana Internacional también, para nosotros es súper importante responder a las necesidades de las comunidades con quien trabajamos y a todas las redes que estamos entretejiendo, responder a las amenazas que están enfrentando en ese momento. Entonces, fue de una forma naturalmente expandiéndose. Por ejemplo, ya para el 2016 habían salido lo que llaman los Monsanto Papers, o sea, unos papeles internos de Monsanto donde salía que efectivamente ellos sabían desde hace mucho tiempo que el glisofato tenía efectos negativos en la salud. Y en ese momento también se había nombrado que el glisofato era potencialmente carcinogénico. Entonces, había una necesidad de responder a eso, porque obviamente en el campo se vivía la realidad de qué efectos tenían los pesticidas. Entonces, tú con una semilla, dependiendo de la semilla que tengas, depende de cómo tú te vas a desarrollar o cómo se va a desarrollar tu interrelación con el campo. Porque si tú tienes una semilla criolla, nativa, orgánica, vas a tener que cuidar de esa semilla de una forma muy particular, ¿no? Tienes que cuidarla de esa forma orgánica, o sea, forma milenaria, ancestral. Si tú tienes una semilla genéticamente modificada, una semilla híbrida, eso va a determinar tu trato también con la tierra, con el agua, con el suelo, con el campo, con tu comunidad, tus interrelaciones económicas, etcétera. Vas a tener que usar pesticidas. Entonces, se va como expandiendo el tema. Entonces, nosotros necesitábamos abarcar cuáles son los efectos efectivamente de los pesticidas, cómo están afectando a las comunidades. Y entonces ahí se hizo un evento muy grande coorganizado por varias organizaciones, dentro de ellas principalmente Abdana Internacional, para reunir distintos movimientos de distintas partes en distintos temas para hablar exactamente de este tema, que se volvió el People's Tribunal y the Monsanto Tribunal, el tribunal contra Monsanto. Ajá. Cuéntanos de ese proceso, porque eso fue fascinante en realidad. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, ocurrió en La Haya en 2016 y fue un evento presencial que reunió movimientos literalmente de todo el mundo. O sea, había movimientos de Bangladesh, de la India, de Indonesia, de Filipinas, de Argentina, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, de toda Europa, de todo el mundo. Fue para exactamente que los pueblos, la gente, los representantes de estos movimientos dieran, exponieran sus luchas contra los pesticidas, los efectos en la salud que han tenido, el efecto en la contaminación que se ha vivido, el ecocidio que ha causado los pesticidas y cómo se vive en los territorios. Dándole sustento a esta lucha y tratar de fortalecer y intertejer estas distintas luchas que al final del día siempre tienen algo en común, que es que todos estamos luchando para poder cultivar, para poder vivir, para poder no tener que ser sometidos a tener que usar estos venenos al final del día. Entonces fue un evento muy bonito de varios días en La Haya, donde se hicieron también talleres, charlas, se hablaron de estos temas, de las interconexiones de estos temas, y de ahí salieron muchísimas conexiones con distintos movimientos que todavía hoy estamos en contacto con toda esa gente que vino a este evento para exactamente seguir haciendo esto, compartiendo lucha, pero también compartiendo las cosas que funcionan, las batallas que se han ganado en nuestros territorios. Y bueno, también hubo científicos que vinieron y explicaron exactamente qué es lo que pasa en el cuerpo humano, en los suelos, en el agua, cuando se contamina con estos pesticidas. Y eso era un conocimiento también que siempre ha sido muy reprimido, obviamente, por las grandes industrias que no quieren que sepamos cuáles son los efectos de estos químicos. No nada más individualmente, sino estos químicos se aplican en múltiples, distintos tipos en un solo lugar y se va recargando la contaminación a través del tiempo. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esto?
Qué interesante. Y si hablamos de libertad de las semillas, hablamos de amenazas a esa libertad. ¿Cuáles consideras tú que son las principales amenazas a la libertad de las semillas? Pues mira, desafortunadamente hay muchos. El mercado de las semillas a nivel global está sumamente monopolizado. O sea, estamos hablando de 4 empresas que controlan casi más del 66% del mercado de las semillas, un poco más, no se sabe exactamente. Y dentro de eso, el modelo agroindustrial tiene una visión muy particular y muy específica de cómo debe de desarrollarse no nada más el campo, sino la naturaleza. Está totalmente basado en un monocultivo, que significa que arrasan totalmente con el ecosistema de un lugar para plantar una sola planta, que normalmente es genéticamente idéntica a la planta de al lado y es totalmente uniforme. La genéticamente modificada está modificada exactamente para poder aguantar el rocío de pesticida y no morir. Entonces van en par en par. Entonces, esa planta que normalmente es genéticamente idéntica a la planta de al lado, donde rocían pesticida para matar cualquier otra cosa viva que no sea ese cultivo en áreas de terreno enormes. Entonces, este modelo agroindustrial le beneficia que solo existan, no nada más por el tema del cultivo, sino también por un tema de patentaje de la semilla. Esas semillas que son genéticamente modificadas o híbridas están bajo patentaje de estos grandes de la agroindustria, de los distintos actores de la agroindustria, que en realidad de verdad solo son como 4, que ellos controlan el acceso a esa semilla, que significa que los campesinos tienen que cada año comprar esa semilla de nuevo. No pueden guardar esa semilla, no la pueden conservar, no dura esa semilla. Entonces, cada año esos campesinos tienen que comprar la semilla, comprar los agroquímicos, más allá de que ese sistema industrial está totalmente interlazado con un sistema de alimentación globalizado que depende de los commodities y comodificar la alimentación. Entonces, los campesinos ganan nada por lo que cultivan de esta forma. Es algo totalmente basado en un mercado financiero internacional que no tiene ningún vínculo de verdad con el campo y con la realidad de esos campesinos. Entonces, esta semilla enfrenta todo eso, que es toda la codicia y todo como las ganas de los agronegocios de controlarla para poder controlar todo un mercado, desde el campo hasta el mercado financiero, hasta el mercado tecnológico, biotecnológico, que rodea a la semilla. Entonces, existen no nada más la amenaza de este sistema que por consecuencia degrada la agrobiodiversidad que tenemos, que nos ha llegado desde nuestros ancestros, una diversidad tremenda que ahora está rápidamente degradándose, varias semillas y varias variedades de alimentos que se están perdiendo por falta de cultivo. También genera una pobreza en el campo que hace estructural, que hace que mucha gente efectivamente no tenga la posibilidad o no quiera conservar estas semillas. También estamos viendo históricamente el patentaje de no nada más la semilla en sí misma o la biopiratería de distintas semillas, que también la biopiratería es cuando llega un agronegocio o un centro de investigación y toma una semilla nativa de alguna población y patenta alguna serie de genes de esa semilla o de ese cultivo para poder poder venderla o sacar dinero, desarrollarla bajo su protección, patentaje, que es una cosa muy controversial, muy a la borde de la ley de varios países y también de tratados internacionales, pero que hacen para poder básicamente controlar el acceso genético de las semillas. Y eso hoy en día, eso nunca ha parado e incluso se ha puesto peor. Ahora estamos viendo distintas amenazas, en particular sobre esta nueva generación de transgénicos o de semillas genéticamente modificadas, que es las semillas
editadas genéticamente, que es ahora una nueva tecnología que han estado trabajando por varios años, pero que se está empezando a comercializar ya de una forma más activa, que tiene que ver con, en lugar del proceso de transgénesis que antes se usaba en las semillas transgénicas, que era la implantación de genes otra especie a esa semilla, ahora se está manipulando a nivel genético directamente con distintos mecanismos el ADN de no nada más semillas, sino plantas vivas, animales, microbios. Y esto todo implica cosas dentro de la agricultura, porque esas semillas, cuando son manipuladas a nivel genético, los agronegocios están diciendo que esto ya es una nueva invención nuestra, porque esta no existía en la naturaleza previamente. Entonces, es el patentaje de secuencias genéticas, tecnologías alrededor de formas de mantener y de almacenar información genética, de reproducir información genética, que todo se hace base a como un discurso social, ecológico, pero al final del día es para seguir cerrando acceso a estos recursos genéticos y biodiversos que hay en el mundo. Dentro de eso, ¿nos puedes comentar la visión que tienen sobre uno de los aspectos que la UPOV justamente obliga a los países, que es la certificación obligatoria de las semillas para que puedan circular dentro de los países? ¿Cómo NAFDA Internacional ve esto? ¿Cómo lo han trabajado? Bueno, para nosotros esta certificación es como básicamente como tratar de mantener un registro de qué semillas sí y qué semillas no. Y hay varios criterios que bajo nuestra opinión no benefician al campesino, sino benefician a centros de investigación que están coludidos con el agronegocio o con el agronegocio para poder controlar las semillas que circulan, que necesitan tener distintos criterios que son variedades únicas que se pueden reproducir de una forma uniforme a través de las generaciones. Distintos como criterios que al final del día como que es una mentalidad que en realidad no entiende la naturaleza de la semilla y la naturaleza de cómo es convivir con la semilla y coevolucionar con la semilla. O sea, un cultivo a veces se cruza con otro cultivo de su misma especie y no necesariamente es idéntico a través de las generaciones. Y eso es la belleza de la semilla. Se evoluciona a través del tiempo, cambia, reacciona a su entorno, reacciona también a las necesidades de la gente que lo está escogiendo, trabajando con ella. Entonces, insistir en estos criterios bastante rígidos que no se cambian y que no cambian con la semilla es no entender o tener una visión totalmente distinta, totalmente mecánica de cómo existe la naturaleza. Pero el otro lado, también he conversado con varios movimientos de semillas, por ejemplo, aquí en Chile, que están haciendo sus propios registros. Y es para también ya entendiendo que vivimos dentro del mundo en que vivimos, que hay ciertas realidades que ya existen, esos registros comunitarios que también Navdanya en India llevaba de la biodiversidad o la diversidad de semillas, y también para poder tener un documento de decir, esta es nuestra diversidad, esto es lo que nosotros tenemos, nuestra herencia, pero obviamente tiene criterios muchísimo más flexibles que entienden esta realidad de la semilla, pero también es para poder entregarle a campesinos que forman parte de las redes una semilla que se sabe que es estable y que va a poder alimentar a esa familia. Entonces, como que siento que como son cualquier cosa, no es necesariamente el tema del registro particularmente, sino es la forma y las razones y las intenciones con que se impone desde un sentido de querer controlar versus cómo se desarrolla a nivel comunitario como una herramienta para asegurar ciertas cosas. Pero el momento en que imponen un registro obligatorio, de hecho, todos estos procesos que tú mencionas más campesinos se ven cortados.
Exacto, exacto. Y yo recuerdo que en Chile, después de mucha pelea, les permitieron que se comercialice semilla no certificada, siempre y cuando se ponga en el sobre las palabras semilla ordinaria, que tiene una doble acepción en castellano, ordinario, ¿no? O sea, es como Exacto. ordinario es, bueno, cualquier cosa, pero también es degradante decir, "Ah, esto es una cosa ordinaria nada más, ¿no?" Especialmente aquí en Chile, decir que algo es ordinario es como algo menos de, algo totalmente no querible. Sí. En Ecuador hicimos una lucha bien fuerte contra eso y conseguimos a la final ganarle un juicio constitucional al Estado respecto a eso que asegura en la ley la libre circulación de las semillas. Y la bandera de lucha fue eso, la libre circulación, así la llamábamos, que incluye el derecho de los agricultores y agricultoras a vender libremente sin ningún tipo de certificación. Y ahí era chistoso porque del lado del Estado, de la legislación, una de las dificultades que tenían era cómo llamar a las semillas que no son las certificadas, ¿no? Y después me acuerdo que hasta le llamaron semilla folclórica, pero después de mucha lucha nosotros lo que le dijimos es que era simplemente la semilla. Así debería ser reconocida. Pero en la mayor parte de América Latina, me parece a mí, y me imagino que en toda Europa, en la ley al menos, está impuesta la certificación. O sea, semilla que no esté certificada por el Estado no puede circular. ¿Es así? Claro, sí. ¿Cómo ves la situación en México, tu otro país? Pues mira, yo también no puedo, o sea, hay mucha gente que trabaja estos temas de una forma mucho más cercana que yo en México. Yo en México nunca he estado en terreno trabajando directamente estos temas, pero también lo que sé es, hablando, por ejemplo, con comunidades en distintas partes medianamente olvidadas por el Estado mexicano por varias razones, comunidades indígenas, es que más allá de la imposición de estas leyes, igual circulan las semillas. Es parte de la naturaleza de la semilla. Tienen que circular de una forma libre. Quizás no se comercializan, pero entre los campesinos ellos tienen sus formas de circularlas, de moverlas. Y dentro de México no sé exactamente cómo será la ley en este sentido y cómo se ejecuta esta ley dentro de México. Porque también México es el centro de origen de tantas cosas, del maíz, del chocolate, de los chiles, de los frijoles, o sea, es un centro de origen tan rico de diversidad, de variedades, que también ha sido gracias a este trabajo de las comunidades indígenas, las comunidades ancestrales. Entonces ellos también tienen sus formas prehispánicas de cómo circular estas cosas. Entonces, para ser totalmente honesta, no conozco las particularidades de estas realidades. También sé que se manifiestan de una forma diversa dependiendo del territorio de México, dependiendo de... Hay una gran diferencia entre una comunidad indígena versus una comunidad campesina en México. Hay distintas realidades, distintas formas ahí también. Y también cómo se encuentran esas comunidades. Pero también lo que yo he visto es que más allá de la imposición de esta ley, igual la gente encuentra formas, porque la semilla lo necesita, lo exige. Así es. Lo que estabas diciendo me lleva a pensar también en el tema de la crisis climática. Y veo que Navdaña, de hecho, trabaja en el tema de crisis climática. ¿Cómo se relaciona el tema de las semillas con este gran tema que ahora preocupa a todo el mundo, que es la crisis climática? Sí, o sea, está fundamentalmente interconectado, porque cuando lo que estaba describiendo hace un momentito de que dependiendo de qué semilla tienes en la mano, depende cómo va a ser tu interrelación con el medio ambiente. Entonces, la semilla es lo central, es el primer paso, lo principal, en varias cosas con nuestras interconexiones con nuestro entorno. Entonces, el mayor contribuidor de los efectos del cambio climático es la agricultura industrial, por varias razones y en varias capas. O sea, la agricultura industrial es totalmente responsable por la degradación masiva, la sexta extinción masiva, por la destrucción de los ecosistemas. O sea, de totalmente de matar la biodiversidad
para poder plantar estos monocultivos, para poder implementar estos sistemas industriales. Entonces, eso tiene un efecto, como un efecto dominó en cómo se va regularizando los ecosistemas de la Tierra. Entonces, por ejemplo, cuando tú plantas de una forma industrial y echas fertilizante químico o pesticida, tú básicamente estás matando toda la biodiversidad micróbica de los suelos. O sea, no resisten. Entonces, eso lo que haces a través de nada más, de poco tiempo, no es que se pierda la fertilidad, que es lo que hablan, que la fertilidad de la tierra se pierde. Bueno, claro que sí, porque la fertilidad de la tierra es el carbono de la tierra, también la biodiversidad de los suelos que existe, se muere con el uso de estos agroquímicos que son necesarias para, como decía, la plantación de las semillas genéticamente modificadas o las semillas híbridas. Es totalmente necesario, es el mismo sistema. Entonces, eso lo que hace es que todo el carbono que absorbe la tierra, que es más que los bosques, que es más que los árboles, se va soltando a través también de como dejar unos campos inmensos, totalmente sin vegetación, plantándolos una y otra vez con estos monocultivos. Ya no puede absorber agua, ya no puede absorber carbono, ya no tiene vida ese suelo. También tiene efecto en que, obviamente, una cosa muy visible es la deforestación que existe para poder cultivar de esta forma industrial en varios niveles. Lo que estamos viendo en las Amazonas, también, por ejemplo, México es uno de los países más deforestados del mundo y se ve también exactamente por esto. Estados Unidos también ha perdido muchísimo bosque y muchísimos ecosistemas, no nada más bosques, pero que ecosistemas nativos que son fuentes de absorber el carbono de la atmósfera. Se ha perdido totalmente esa capacidad de esos ecosistemas. Entonces, cuando vas poco a poco a través de esta manipulación, desequilibrando ecosistemas, contaminando ecosistemas, contaminando el agua, cambiando y eliminando la biodiversidad, se va desestabilizando. Y eso a través del tiempo, lo que hemos visto es cuando eso ya empieza a pasar y a pasar y a pasar, en todo el mundo ya empieza a tener un efecto global. También, o sea, para no hablar de que el sistema de alimentación globalizado está totalmente basado en los combustibles fósiles. O sea, totalmente los pesticidas, los fertilizantes están hechos de combustibles fósiles. También las grandes cadenas de alimentación a nivel global solo son posibles gracias a esto. La maquinaria, todo aspecto, cada cosa que tú veas de un sistema industrializado de agricultura está fundamentalmente interlazado con los combustibles fósiles. En esto lo que genera es obviamente una gran cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces también afecta, la agricultura industrial está totalmente interlazada y también con el cambio climático. En todas estas cosas que también describí, pero también en una forma de mentalidad, en una forma de visión del mundo, porque cuando la agricultura industrial asume que la naturaleza es una cosa vacía que se puede explotar, que se puede extraer que no tiene ningún efecto más allá de lo individual de ese terreno o de esa planta, y que no, o sea, puedes seguir con el modelo actual sin ninguna consecuencia. Y eso también informa mucho de la mirada que tienen gente que trabaja o que empuja o impulsa este sistema industrial, que hace que parezca que son dos cosas totalmente distintas, porque solo ve cómo está segregado estos temas, pero no, cuando uno mira la naturaleza, todo está fundamentalmente interconectado. Lo que uno hace en un ecosistema, en una parte del mundo, nosotros no entendemos cómo podría tener un efecto, porque los efectos son tan sutiles, tan interlazados, tan múltiples, que tienen un efecto. O sea, ¿cómo afecta la deforestación de las Amazonas
va a afectar también, obviamente porque hablamos que es el pulmón del mundo y todo, pero en varias otras formas va a afectar a distintos ecosistemas del mundo. Entonces, es entender que uno puede, cuál consecuencia tiene uno plantar para poder solamente ganar dinero y lucro versus entender las interconexiones tan sutiles y tan enormes de la naturaleza y el efecto que nosotros podemos tener en esas interconexiones. Exactamente. Y en términos de cómo podemos, o sea, necesitamos las semillas para tener seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. ¿Cómo ves tú eso? O sea, a nivel ya de campo, ¿en qué beneficia que exista esta agrobiodiversidad a la población campesina? Pues mira, hay varias cosas muy importantes de por qué la semilla es fundamental. Una semilla libre, una semilla orgánica, una semilla, primero que ha evolucionado en los lugares en donde se está plantando, porque esa semilla va a tener mayor resiliencia, nada más contra efectos climáticos que hoy en día están muy impredecibles, ya que estamos, o sea, ya llegamos a la era de los efectos del cambio climático. No nos falta, ya estamos aquí. Entonces, en lo impredecible del medio ambiente, esa semilla nativa orgánica que viene desde hace miles de años como una herencia, coevolucionando con nosotros y con esos terrenos, va a tener mayor capacidad de adaptación. También lo que vemos es que cuando hay un monocultivo, ese monocultivo es extremadamente frágil, porque ¿qué es lo que genera la resiliencia de un ecosistema? Porque por eso se habla de la agroecología, porque entendemos que el campo también es un sistema ecológico que a través de las interconexiones que hay entre la biodiversidad, no nada más de las plantas, sino también de los insectos, de los microbios, de los animales, se genera una resiliencia que equilibra de una forma natural a ese ecosistema. Entonces le da al campesino una mayor seguridad alimentaria porque hay menos riesgo de que se te pierda toda tu cosecha, totalmente. También para hablar de la diversidad de alimentación, o sea, comunidades que principalmente se alimentan de su campo, para tener buena salud necesitas una diversidad de nutrientes, una diversidad de alimentación. Entonces, esa semilla, las semillas nativas tienen mayor nutrición. Esto se ha medido en India, el nivel de nutrición que lleva una semilla nativa versus una semilla que viene de un campo degradado, una semilla genéticamente modificada que no tiene de dónde agarrar nutrientes de los suelos. Una semilla criolla, nativa, tradicional, lo que quieras, una semilla orgánica, que está implantada en un agroecosistema que también está lleno de nutrientes, esa semilla va a rendir un alimento muchísimo más rico en nutrientes. Si eso lo multiplicas con una diversidad de cosecha, entonces ahí tienes mayor salud para la población. Entonces esa semilla determina muchísimas cosas. Ahorita que hablabas de salud y de medir, me acuerdo que Bandana tenía un concepto al que le llamaba salud por hectárea. Y eso fue como un estudio que hicieron, algo así. ¿Nos puedes comentar al respecto? Pues era como o sea, se hizo un estudio en India, en el huerto, y también con varias comunidades, hacia una crítica que normalmente en el mundo de agricultura industrial y el agronegocio se habla de que la medida principal en que se mide la productividad del campo es en el volumen de cosecha por acre. Pero claro, es una medida unidimensional totalmente. Ahí no se mide el valor nutricional, no se mide la resiliencia ecológica que acabo de describir, no se mide la capacidad de la vida de seguir reproduciéndose dentro de ese campo. Solo se mide un volumen físico de cosecha. Y eso también va determinando políticas públicas y también discursos que van contra la agroecología a favor de la agricultura industrial, porque siempre se dice, no, en la agroecología o sistemas de cosecha orgánica o lo que tú quieras, hay menos rendición del campo.
Pero dentro de eso no es que haya menos rendición, sino que en un campo agroecológico no se puede medir solo como el peso de rendición de cosecha de un solo cultivo, porque es necesario cultivar en diversidad. Entonces, esa medida omite esa biodiversidad, omite lo denso de la nutrición, de las distintas cosas que se están cosechando, de la capacidad de vida que tiene ese campo, o sea, el nivel de vida que puede, no nada más de cosas de alimentación para nosotros, sino de vida silvestre, de interconexión con los ecosistemas silvestres que rodean el campo. Todo eso, esa medida de cosecha por acre o por hectárea, omite. Entonces se hizo un estudio en Afdania para efectivamente medir el peso nutricional que tiene un campo agroecológico versus el peso nutricional que tiene un campo industrial químico. Y obviamente el nivel de nutrición que rinde un campo agroecológico orgánico es muchísimo más alto que un campo industrial. Ya, y esto me lleva también a pensar en la cuestión del alimento, porque también Navdaña trabaja con el tema de lo que llaman living food, el alimento vivo. Uh-huh. ¿Cuál es el concepto detrás y cuál es el trabajo que se hace? Sí, bueno, todo este sistema industrial que he estado describiendo se desemboca en un sistema de alimentación también industrializado. O sea, es un sistema de alimentación que nos lleva a todos estos alimentos totalmente procesados. O sea, por ejemplo, la mayoría del maíz transgénico que se cultiva, un porcentaje muy mínimo en realidad acaba en la alimentación directa. Gran parte, bueno, es para los combustibles, los biocombustibles, pero también gran parte también va hacia el alimento procesado. Entonces, o sea, es todo una cadena, un sistema de alimentación que no se puede separar. Entonces, estas comidas procesadas, hiperprocesadas, ahora estamos con alimentos ultra procesados, totalmente hechos en laboratorio, totalmente, que ya como que se desvincularon de una forma total del suelo, son la principal causa de tantas condiciones de salud que hoy estamos viviendo. Todas las condiciones como del corazón, de diabetes, hasta el Alzheimer, todo el cáncer está totalmente ligado a la falta de alimentación adecuada, pero también la contaminación del medio ambiente, la contaminación de nuestros alimentos y lo vacío que es nutricionalmente estos procesos, estos alimentos ultraprocesados. Entonces, no se pueden separar el sistema industrial con este alimento que ya ha perdido total vínculo con de dónde vino, que es el suelo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comida viva, es que es comida que tiene esa fuerza de vida todavía dentro, que es la comida que todavía tiene un vínculo directo con el campo, con esta agroecología que lo rodea, todo lo que estaba hablando de cómo o sea, lo agroecológico imparte una riqueza nutricional en los alimentos que se cultivan de esa forma. Cuando tú consumes ese alimento directamente desde el campo, lo más cercano posible, que hoy en día es un poco difícil dependiendo de dónde vives, pero cuando te acercas más, tiene un mayor valor nutricional que también tiene un efecto en la salud del cuerpo, muy directamente, tal como tiene la salud del campo, está totalmente, proporcionalmente relacionado con la salud del cuerpo. Entonces, ese alimento vivo es ese alimento que tiene esa cercanía. Entonces, nosotros por eso también trabajamos el tema de la alimentación, porque es inseparable los dos sistemas, pero también el cuidado de la tierra con el cuidado de nuestros cuerpos. Y hoy en día nosotros pensamos que eso es algo fundamental, especialmente por esta epidemia de enfermedades crónicas que se vive hoy en día en el mundo, que nosotros vemos que, y hemos hecho estudios, tenemos un reporte que se llama Food for Health o Alimento por la Salud, donde reunimos expertos, médicos, científicos,
gente expertos en ecosistemas, en alimentación. Hubo un comité que trabajó exactamente estas evidencias de cómo está interrelacionado la salud del cuerpo humano con la salud del campo y con lo nutricional de los alimentos. Y entonces nosotros lo vemos como algo totalmente, fundamentalmente interrelacionado. O sea, ¿para qué cultivas? Para poder alimentarte al final del día. Oye, ¿y estos reportes que tú nos has mencionado, se los puede obtener? Sí, claro que sí. O sea, todo lo que hacemos es, como ONG, está totalmente abierto, libre, y incluso nos encanta que estas cosas circulen, que el modelo que nosotros trabajamos en Orden Internacional como ONG es hacer esta información accesible al público. Tenemos muchos de nuestros reportes y todos están traducidos en varias distintas lenguas, obviamente principalmente en español, en italiano, hasta en portugués, hasta en chino, hasta, o sea, en todo tipo de idiomas para que la gente pueda apoderarse de esta información, hacer que sea accesible para que la usen, para que empiecen su propio movimiento, generen conciencia, educación, lo que sea pertinente a las necesidades de las comunidades donde vive la gente, donde vivan ustedes, que se pueda usar. Entonces, todo está en nuestro sitio web libre y bueno, te puedo mandar obviamente unos enlaces de cosas que sentimos que es fundamental para que la gente pueda tener acceso a esa información. Genial, lo vamos a poner en las notas del episodio. ¿Y cómo se puede apoyar? ¿Cómo podemos apoyar la labor de Navdaña? Pues mira, yo creo que lo fundamental que lo tratamos hace ratito, que es que lo más importante es involucrarte de una forma directa con tu medio ambiente, hay muchas cosas que uno puede hacer, que sea acercarte más a dónde viene tu alimento, acercarte más a la gente que cultiva tu alimento, generar comunidad de una forma, no nada más extracción del campo, sino, no sé, hacer voluntariado, trabajar, simplemente conversar con los campesinos mismos, escuchar qué es lo que sus dificultades, apoyar de alguna forma. Tú también puedes volverte guardián de semillas, que es aprender sobre la semilla, aprender a cultivar la semilla, aprender a cómo conservar la semilla y regenerar la semilla, especialmente de los alimentos que son nativos o cercanos a donde tú vives. Eso poco a poco te va a ir acercando a la naturaleza que existe en torno a ti. Y eso es muy hermoso porque la naturaleza tiene vida propia, tiene fuerza propia. Y poco a poco te va a ir llevando al rumbo que vas encontrando distintas cosas y el rumbo que la naturaleza quiere llevarte en. Entonces también es educarte, saber cuáles son las dimensiones políticas, sociales, del cambio climático, etcétera, de estos temas de tu alimentación. La alimentación no está aislada, como descrito, está totalmente interlazada con todos estos factores. Entonces, educar a los demás. Y bueno, también de una forma más directa se pueden suscribir a nuestra newsletter de la organización para mantenerse al tanto de todas las cosas que estamos haciendo nosotros, que siempre estamos tratando todos estos temas distintos. Pero para mí lo más importante es que uno se involucre a nivel local con su comunidad. Genial, Carla. ¿Hay algún tema que se nos esté escapando que consideres importante? Uy, hay tantos temas, Javier, se podría hablar todo el día de esto. Yo creo que solo para hacer énfasis de nuevo en la inteligencia, lo interconectado que es la naturaleza. Nosotros somos fundamentalmente parte de la naturaleza. O sea, las semillas que nos llegan desde nuestros ancestros, nuestros antepasados, son un producto de una co-creación directa con la naturaleza. Y esa co-creación es una cosa hermosa que se tiene que proteger, que se tiene que regenerar. Y esa semilla no se mantiene dentro de un banco de semillas totalmente intocado por generaciones ahí guardada para un apocalipsis, sino se tiene que mantener viva, se tiene que plantar, se tiene que seguir coevolucionando con nosotros, con el medio ambiente. Y eso para nosotros es algo fundamental
Y bueno, la semilla no solo es la semilla, sino es que todas estas cosas, estas amenazas, pero también todo lo lindo que es la humanidad y nuestra fundamental interconexión con la naturaleza. La semilla representa todas esas cosas, es una cosa cósmica en ese sentido. Genial. Oye, yo veo que ahorita estoy en la página web de Navdaña Internacional y veo que están manejando, de hecho, 7 campañas o 6 campañas veo aquí. Y yo imagino que de todo eso podríamos hacer un programa, ¿no? Sistemas alimentarios y clima, los transgénicos no deberían ser desregulados, desenmascarando la comida sintética, alimentos libres de venenos para el 2030, el Tribunal de Monsanto que habíamos mencionado, la campaña de la libertad de las semillas, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que sí debemos seguir construyendo interacción entre nuestras distintas redes. En toda América Latina, en cada país por lo menos alguien que está dándole lucha a esto. Y creo que más que nunca el poder juntarnos, compartir información, interactuar es importante. Yo me quedo con un montón de preguntas, Carla. Sí, por ejemplo, esto no me había dado cuenta que es toda una campaña lo de desenmascarar la comida sintética, la carne artificial, todo eso ya da para otra vez que conversemos. Claro que sí. Sí, y espero que sigamos tejiendo y que extendamos esa llamada a tejer a la gente que nos escucha para que interactúe, ¿no? Sí, sí, es muy importante, como tú dijiste, no imponer, sino intertejer entre distintos movimientos y perspectivas, porque así es como se va generando fuerza en movimientos, uniéndonos, no imponiendo o separándonos. Entonces, sí, no, y nosotros en el DNO Internacional trabajamos un montón de temas, todo lo que nombraste. Sí, es otra hora de conversación entera para cada tema, pero son temas que están todas fundamentalmente interlazadas con estas dos visiones de la agricultura industrial, como ve a la naturaleza versus cómo la agroecología ve a la naturaleza. Entonces, todas son amenazas que están pasando en este momento, pero lo fundamental es cómo nosotros nos vemos dentro de la naturaleza. Genial. Yo te agradezco muchísimo, Carla, y seguiremos en contacto con Navdaña y espero que haya otra entrevista más adelante. Claro que sí, Javier. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tenernos aquí. Un abrazo, queridas y queridos oyentes. Nos vemos la próxima semana en Radio Semilla.